Hola, buenas noches. Mi compañera Jennifer López y mi persona, Samir Mesías, vamos a presentarle el trazo de las gráficas de las funciones. Para realizar una gráfica correctamente, debemos hallar todos sus componentes y elementos. Para esto debemos seguir una serie de pasos que le vamos a explicar a continuación. Como primer paso, debemos determinar el dominio de la función. Debemos determinar las intercepciones de x y y. Cuando determinemos las intercepciones de x, tal vez necesitemos aproximar las raíces de la ecuación a f de x igual a 0. Probar si la función tiene simetría con respecto al eje y al origen. Verificar si la gráfica tiene asíntotas horizontales, verticales u oblicuas. Calculamos la primera y la segunda derivada de la función. Luego encontramos los puntos críticos de esta función. Para ello, igualamos la primera derivada de la función a 0. Una vez hallemos los puntos en x, estos los reemplazamos en la función sin derivar, para así obtener los valores de y de nuestros puntos críticos. Aplicamos los criterios de primera y segunda derivada. Los criterios de primera y segunda derivada son en los cuales igualamos estas a 0 y así encontramos los valores, o mejor dicho, los puntos, ya sea críticos o de inflexión. Hallamos los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para esto debemos reemplazar los valores dentro de los intervalos, cualquier valor dentro de la función de la primera derivada, y miramos el signo que nos da. Dependiendo del signo, es creciente o decreciente. Obtener los puntos de inflexión. Para esto debemos determinar los números críticos de la derivada. Son los valores en los que la segunda derivada no existen o es igual a 0. Verificar la concavidad de la gráfica. Para esto debemos obtener los valores de x en la segunda derivada. Si esos valores son positivos, es cóncava hacia arriba. Y si los valores son negativos, es cóncava hacia abajo. Y por último, hallamos las pendientes de las rectas tangentes en los puntos de inflexión. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Teniendo esta función f de x igual a x al cuadrado más 3 sobre x menos 1, vamos a dibujar la gráfica y hallar todos sus componentes. Tenemos que tener en cuenta que el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales exceptuando el 1, ya que es el que hace 0 al denominador. El punto de intersección con el eje y es menos 3 y no tiene cortes con el eje x. La gráfica no tiene simetría con el eje y ni con el origen. Al hallar las asíntotas, estas fueron x igual a 1 y y igual a x más 1. Ahora tenemos que calcular la primera y segunda derivada de la función x al cuadrado más 3 sobre x menos 1, en la cual nos da la primera derivada, que es x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Y al realizar la segunda derivada nos da 8 sobre x menos 1 al cubo. Procedemos a hallar los puntos críticos. Para ello igualamos la primera derivada a 0. Como vemos la imagen, nuestros puntos en x fueron menos 1 y 3. Una vez ya tengamos estos puntos, procedemos a evaluarlos en la función sin derivar para así ya tener nuestros puntos críticos. Aquí podemos ver que la función no es continua justo en el punto en x igual a 1, por lo tanto esta tiende a ser una asíntota de esta función. También podemos ver en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Podemos notar ya al finalizar en la gráfica que esta no es continua, tal como lo habíamos dicho anteriormente, y aún así tiene concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Y también podemos notar sus dos asíntotas, la cual es la recta x igual a 1 y la recta x más 1.